Me llamo Julius Hayes y tengo 72 años. A mi edad aprendes que el verdadero mal no se anuncia con truenos y relámpagos. Llega con una sonrisa y un cuenco de sopa caliente servido por la persona que más amas en este mundo. Mi hija Chloe, mi única hija, pensó que mis viejos ojos no podían ver su reflejo en el cristal pulido del armario de la cocina. Pensó que no había notado el fino polvo blanco que cayó de sus dedos temblorosos y se desvaneció en el gumbo oscuro y rico, el cuenco que estaba destinado para mí. En el instante en que ella dio la espalda, tomé una decisión sencilla. Cambié nuestros platos. Lo que vi en la siguiente hora desenmarañaría una traición tan fría que haría parecer a una víbora una santa. Antes de continuar con mi historia, dime desde dónde nos miras en los comentarios de abajo. Y asegúrate de darle me gusta y suscribirte si crees que a veces las personas más silenciosas deben dar los movimientos más ruidosos. El silencio en mi cocina solía ser algo cómodo. Era ese silencio fácil que existe entre dos personas que conocen el alma del otro. Diane y yo podíamos sentarnos aquí durante horas en esta vieja mesa de roble. Ella leyendo un libro, yo repasando planos. Ese silencio era una sinfonía. Pero desde que ella falleció hace un año, el silencio se ha convertido en un invitado pesado e indeseado. Hoy estaba asfixiante. Chloe dejó el cuenco de porcelana blanca delante de mí. El aroma intenso de camarones, salchicha doble y oqueira me transportó al instante a 1000 domingos en los que Diane estaría en la cocina tarareando una vieja canción de Etta James. Esta receta era su legado, y ahora sabía que la habían envenenado. Gracias, cariño, dije, con la voz firme. Una habilidad que perfeccioné durante 40 años negociando con proveedores duros y clientes aún más duros. Nunca mostrar la mano. Nunca dejar que vean tus gestos. Chloe sonrió, pero era una cosa frágil que no llegaba a sus ojos. Su mirada iba y venía de mí a la ventana, como si comprobara si había testigos. Oh, casi me olvido de la ensalada, dijo, la excusa endeble y mal construida. Se levantó y se giró hacia el gran frigorífico de acero inoxidable en la esquina. Y fue entonces cuando lo vi. El armario de porcelana de caoba que había construido para Diane hace 30 años colgaba en la pared opuesta. Sus puertas de cristal ahora reflejaban toda la escena como una película muda. Vi la espalda de Chloe. Luego vi su mano. Rápida como el ataque de una serpiente, se metió en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño paquete de aluminio. Sus dedos delgados, los mismos dedos que yo solía sostener cuando aprendía a caminar, dudaron un momento antes de rasgarlo. Una bocanada de polvo blanco y fino descendió, disolviéndose al instante en la superficie del gumbo. Un escalofrío más frío que cualquier viento invernal me recorrió la columna vertebral. El mundo pareció ralentizarse. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo sonó como un martillo contra un yunque. Eso no era azúcar. No era sal. Fue un acto calculado. Una traición servida en el santuario de su propia madre. Mi corazón gritaba, pero mi mente se volvió helada. Mientras Chloe hurgaba en el frigorífico, fingiendo buscar una ensalada inexistente, me moví. Las manos callosas de un contratista jubilado se movieron con precisión mortal. Levanté mi cuenco y luego levanté el suyo. Un intercambio rápido y silencioso. Ni una sola gota se derramó. No se oyó ningún sonido contra la mesa de madera. Para cuando los dejé en sus nuevas posiciones, parecían como si nunca los hubieran tocado. Chloe regresó sosteniendo un pequeño plato de lechuga. Su sonrisa ahora era más brillante, quizá aliviada por haber hecho lo que tenía que hacer. «Listo», dijo. «Disfruta tu sopa, papi». Se sentó, cogió su cuchara y dio un buen y profundo sorbo. Yo no me moví. Simplemente levanté mi propia cuchara de plata, parte de nuestro juego de boda, y removí el gumbo frente a mí. La observé. Observé cómo tragaba, cómo el rincón de su boca se movía. «¿Por qué no comes?», preguntó después de unos cuantos sorbos más. Había un filo en su voz, un atisbo de impaciencia. «Se va a enfriar». «Estaba pensando en tu madre», dije, y no era mentira. Ella estaría tan orgullosa de verte hacer su gumbo tan bien. Puse un énfasis extra en las palabras, su gumbo. Chloe se quedó congelada una fracción de segundo.
Un destello de algo que no supe leer pasó por sus ojos antes de enmascararlo. Sí, dijo. Yo también la extraño. Seguí removiendo. Soy constructor. Sé cómo levantar una casa desde los cimientos. Y sé cómo detectar una viga podrida. Me di cuenta de que los cimientos de mi propia familia se desmoronaban en polvo. La pregunta no era qué había hecho. La pregunta era por qué. Y lo averiguaría no gritando, no enfrentándome, sino observando, esperando y dejando que la trampa que ella me había tendido se cerrara sobre ella misma. La miré directamente a los ojos. Come, cariño, dije en voz baja. No dejes que se enfríe. Unos 20 minutos después, justo cuando Chloe rascaba el fondo de su cuenco, se abrió la puerta principal y entró Trevor. Mi yerno. Tenía esa sonrisa fácil y ese apretón de manos firme que hacía que la gente confiase en él. Pero yo hacía tiempo que había visto un destello de otra cosa en sus ojos, una ambición inquieta y hambrienta. Respiró en la cocina y besó a Chloe en la mejilla. Hola, cariño. Me miró. ¿Cómo te encuentras, Julius? Fue una pregunta casual, pero la manera en que me miró no lo fue. Fue una evaluación, como un mecánico revisando un motor viejo en busca de señales de fallo. Chloe empezaba a ponerse pálida. Un fino brillo de sudor había aparecido en su frente. Solo un poco de acidez, murmuró, haciendo un gesto desdeñoso con la mano. Trevor tiró una silla, sin molestarse en coger un plato para él. Su atención estaba enteramente en mí. Estábamos hablando de esa oportunidad de inversión cerca de la autovía, dijo, su voz suave como la mantequilla. Ya sabes, Julius, el valor de esa propiedad solo va a subir. Si pudieras liquidar algunos activos, podrías triplicar tu dinero en un año. Me quedé mirándolo. Pensé en Diane. Su ataque al corazón había sido repentino, dijo el médico. Un momento estaba en su jardín, al siguiente no estaba. La póliza de seguro de vida de $500,000 había sido su último acto de cuidado hacia mí. Ese dinero junto con esta casa pagada en un barrio donde ahora los chicos de la tecnología pagaban $1,000,000 por arreglarla eran mi seguridad. Era el nido que Diane y yo habíamos construido tras toda una vida de trabajo duro. Y me di cuenta de que Trevor y Chloe no habían empezado a mostrarse tan atentos, tan preocupados por mis finanzas hasta después de que ese cheque se hiciera efectivo. Veían esta casa no como un hogar lleno de recuerdos, sino como una caja fuerte por abrir. Chloe se llevó la mano al estómago, con una expresión de dolor. Creo que ese gumbo me sentó un poco pesado, murmuró. Se levantó inestable y se dirigió al baño del pasillo. Trevor la miró irse, y la expresión en su rostro no era de preocupación marital. Era pura e inalterada irritación. La miró como a una herramienta que acababa de romperse. Escuché el sonido de que vomitaba violentamente desde el baño, dijo. Los ojos de Trevor se encontraron con los míos y forzó una sonrisa tensa. Las mujeres y sus estómagos, ¿eh? Soltó con una risa débil. Siempre tan sensibles. La máscara se estaba resbalando. Por primera vez vi la desesperación cruda debajo. Esto no era solo por avaricia. Era otra cosa completamente distinta. Algo urgente. Decidí forzar la situación. Dejé escapar un suave gemido y me llevé la mano al pecho. Dije, con la voz algo temblorosa, sintiéndome de repente mareado. Los observé detenidamente. Esta era la prueba. Una hija preocupada, un yerno amoroso se habrían levantado a marcar al servicio de emergencias, pero Chloe y Trevor permanecieron perfectamente quietos. Intercambiaron una mirada, una fría comunicación rápida que pasó entre ellos en un instante. No había alarma en sus ojos. Solo cálculo. Probablemente solo necesites descansar, papi, dijo Chloe, con la voz tensa. Trevor asintió con entusiasmo. Sí, Julius, solo un poco de indigestión. ¿Por qué no vas a tumbarte un rato? Nosotros limpiamos aquí. No intentaban ayudarme. Intentaban gestionar la situación. Querían que me fuera a mi cuarto, tranquilo, fuera del camino, para poder averiguar por qué su plan no había funcionado. Su falta de acción fue más condenatoria que cualquier confesión. Se fueron como una hora después,
tras limpiar la cocina con una eficiencia escalofriante. Esperé. Me senté en mi butaca en la sala, escuchando el viejo reloj contar los segundos, cada uno un latido en una cuenta atrás que aún no entendía. A las 2 de la madrugada, cuando todo el vecindario estaba oscuro y en silencio, me puse a trabajar. Me puse un par de guantes de goma amarillos que tenía debajo del fregadero. Sacudí silenciosamente el cubo de la basura al porche trasero. Desaté el nudo que Chloe había apretado tan fuerte y empecé a tamizar cuidadosamente entre la basura del día. Pozos de café, cáscaras de huevo, correo basura. Mi corazón latía a todo ritmo contra mis costillas. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si solo era un viejo paranoico? Y entonces mis dedos enguantados lo tocaron. En el fondo, escondido dentro de una caja de cereales vacía, sentí un pequeño cuadrado de aluminio. Lo saqué. Estaba vacío, pero cuando lo sostuve a la luz del porche pude ver un tenue polvo blanco aún pegado en el interior. Me quedé allí en el frío de la noche sosteniendo la prueba en la mano. No era paranoia. Era asesinato. Y mi propia hija sostenía el cuchillo. El juego había cambiado. Pensaban que yo era un anciano frágil, una oveja lista para el matadero. Iban a descubrir que incluso la oveja más vieja puede tener los dientes de un lobo. No dormí esa noche. Me senté en mi butaca mientras las sombras del salón se desplazaban y estiraban con el paso de las horas. Cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por las persianas, no sentí cansancio. Sentí una claridad fría que no había sentido en años. Cogí el teléfono. Solo tuve que marcar un número. Él contestó en la segunda llamada. Deacon, soy Julius. Vente para acá y trae la cabeza clara contigo. No necesitaba decir nada más. Colgué. 1 hora más tarde, una Ford F-150 polvorienta pero fiable entró en mi entrada. Deacon Jones bajó. Tenemos la misma edad, 72, pero donde yo estoy hecho como las casas de ladrillo que solía construir, Deacon es delgado y fibroso como un manojo de cables de acero. Entró sin llamar, un privilegio reservado solo para él. Echó un vistazo a mi cara y su actitud amigable desapareció. ¿Qué pasa, Jules? No perdió el tiempo en cortesías. Nunca lo hicimos. Lo llevé a la mesa de la cocina y durante los siguientes 10 minutos le conté todo. La sopa, el reflejo en el armario, el cambio, Chloe enferándose, la extraña irritación de Trevor, su falsa preocupación cuando fingí marearme. Y finalmente coloqué el pequeño paquete de aluminio, que había sellado en una bolsa de plástico, en el centro de la mesa. Deacon lo miró, luego me miró, el ceño fruncido en incredulidad. Julius, ¿estás absolutamente seguro? Un hombre puede imaginar cosas, sobre todo cuando está de luto. ¿No podría haber sido algún nuevo tipo de edulcorante, un malentendido? Encontré su mirada y mi voz fue baja, pero dura como el granito. Deacon, tú y yo estuvimos atrincherados en una zanja en el valle de Aisa durante 2 días seguidos con nada más que barro y miedo por compañía. Te observé entonces, y conozco la mirada en los ojos de un hombre cuando está decidiendo si huir o luchar. Sé cómo es la mirada de un mentiroso cuando intenta salvar su propia piel. Trevor la tenía ayer. Y Chloe tenía la mirada de un soldado siguiendo una orden mala. La mención del valle flotó entre nosotros, un fantasma de un tiempo del que nunca hablamos, pero que no podíamos olvidar. Era nuestra base, la roca madre de nuestra 50 años de amistad. Habíamos visto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana en esa selva. El escepticismo de Deacon se desvaneció, reemplazado por algo más duro. Lentamente alargó la mano y cogió la bolsa de plástico, sosteniendo el paquete de aluminio entre pulgar e índice como si fuera un insecto venenoso. Miró del paquete a mi cara y sus ojos se llenaron de una furia fría y protectora. «Esos pequeños monstruos», dijo, su voz un gruñido bajo. «¿Qué vamos a hacer?» «Nosotros» fue todo lo que necesitaba oír, dije. Siempre había sido «nosotros». Desde las junglas de Vietnam hasta levantar nuestros negocios en casa en Atlanta, éramos hermanos en todo menos en sangre. «No voy a ir a la policía», dije. «Todavía no. Esta es mi casa. Este es el legado de Diane. Esto no es solo un crimen, Deacon. Es una profanación. No vamos a dejar que se salgan con la suya».
Los vamos a desmontar pieza por pieza. Deacon asintió despacio, con una sonrisa sombría en los labios. Bien, entonces, dijo. Es hora de pasar a la ofensiva. ¿Por dónde empezamos? Señalé la bolsa de plástico sobre la mesa. Empezamos por ahí, dije. Deacon asintió, su mente ya cambiando del apoyo emocional a la planificación estratégica. Es una cualidad que afinó como joven sargento, la capacidad de cortar la niebla del caos y ver los objetivos de la misión. Se levantó de la mesa y empezó a pasear por la cocina, sus viejas botas haciendo suaves ruidos sobre el linóleo que Diane había escogido. Sus primeros pasos fueron revisar las ventanas y la puerta trasera, sus ojos escaneando ángulos y puntos ciegos. Primero lo primero, dijo deteniéndose y señalando con el dedo la bolsa. Necesitamos saber exactamente qué es esto. No una suposición, no una sospecha. Necesitamos un hecho científico, algo que podamos sostener en la mano, algo que pueda aguantar en un tribunal si llega a eso. Conozco a un tipo que dirige un laboratorio privado de toxicología en el centro. Es discreto. No hace preguntas mientras pagues en efectivo. Costará un buen dinero, pero tendremos la respuesta en 48 horas. Asentí. No te preocupes por el coste, Deacon. Diane y yo no nos rompimos la espalda 40 años solo para dejar que un par de tontos codiciosos entraran y se lo llevaran todo. Hazlo. Deacon continuó su paseo. Segundo, dijiste que la viste en el reflejo del armario, dijo. Eso fue un regalo, Julius. Pura suerte. No podemos contar con la suerte para lo que viene. Necesitamos controlar el campo de batalla. Esta habitación, tu salón, puede ser el pasillo. Necesitamos ojos y oídos. Se dio un golpecito en la sien. La evidencia más importante que vamos a obtener es lo que se dicen entre ellos cuando creen que no los estás escuchando. Ahí vive la verdad. Puedo conseguir unas cámaras. Pequeñas. De ese tipo que parecen cargadores de móvil o detectores de humo. Son inalámbricas. Suben todo a un servidor seguro en la nube. Podemos verlo desde mi casa en mi ordenador. Nunca sabrán que están ahí. Se detuvo y me miró. Su expresión era mortalmente seria. Pero tienes que estar de acuerdo con esto, Julius. Es una gran cosa pinchar tu propia casa para espiar a tu propia hija. Tienes que estar preparado para lo que puedas oír. Pensé en la sonrisa de Chloe cuando me sirvió esa sopa. Pensé en la frialdad en los ojos de Trevor. Estoy listo, dije, con la voz baja. Necesito saber toda la verdad, Deacon, por fea que sea. Muy bien, dijo, frotándose las manos suavemente. Ese será nuestro plan de ataque por ahora. La fase 1 es recogida de inteligencia. Llevarás la muestra al laboratorio. Es mejor si eres tú. Es tu muestra. Yo me encargo de las cámaras. Puedo pasar mañana por la mañana cuando crean que estás en tu cita del médico. Las instalaremos. Por ahora, actúa con normalidad. Eres un viudo de luto. Eres un padre amoroso. Eres un viejecito un poco confundido que ha tenido un mareo. Interpreta el papel que esperan que interpretas. No les des nada. ¿Entendido? Entendí perfectamente. Era un papel que había nacido para interpretar. Yo era constructor. Y ahora era hora de construir la trampa perfecta. Se sentía igual que en los viejos tiempos. Deacon esbozó una sonrisa grave. Primero recopilamos información, luego montamos la emboscada. Nos quedamos allí en la cocina silenciosa, el sol de la mañana entrando y haciendo patrones en el suelo. No era el silencio cálido y confortable que compartía con Diane. Era un nuevo tipo de silencio. El silencio de dos viejos soldados planificando una guerra. A la mañana siguiente conduje a una zona de Atlanta que no veía desde hacía años. Era un área industrial dura al sur de la ciudad, llena de naves de ladrillo bajo y el ruido constante de camiones. La dirección que me había dado Deacon era un edificio discreto con ventanas oscurecidas y una única puerta de acero. Sin rótulos, sin nombre de empresa. Parecía más la oficina de un apostador que un lugar de ciencia. Entré y me encontré en una pequeña sala de espera estéril. Una joven detrás de un cristal grueso me miró sin una pizca de curiosidad.
He venido a dejar algo para análisis, dije, mi voz sonando extraña en la sala silenciosa. Ella deslizó una bandeja metálica bajo el vidrio. Coloqué la bolsa de plástico sellada en ella junto con un sobre lleno de efectivo. $500 en billetes de $20. Al empujar la bandeja de vuelta hacia ella, mi mano rozó el metal frío. Y por un instante, volví a estar en un solar hace 40 años, cerrando un trato con un apretón de manos y un depósito en efectivo. La mayor parte de mi vida, el dinero fue solo una herramienta. Era un medio para un fin. Era el hormigón para un cimiento, la madera para un armazón, la nómina que compraba a Diane un vestido nuevo o pagaba la universidad de Chloe. Era algo que ganabas con sudor y habilidad. Era tangible, honesto. Hayes Construcción había sido mi vida. La empecé con nada más que un camión viejo, un juego de herramientas y la convicción de que la palabra y la obra de un hombre eran la única moneda que realmente importaba. Construí casas, escuelas y pequeños centros comunitarios por toda Georgia. Traté con todo tipo de gente, desde promotores millonarios hasta madres solteras intentando construir su primera casa. Y aprendí que se podía saber mucho de una persona por cómo manejaba su dinero. Algunos lo veían como una responsabilidad, una forma de construir un futuro mejor para su familia. Otros lo veían como un arma, una forma de tener poder sobre la gente. Nunca imaginé que mi propia hija caería en la segunda categoría. Nunca pensé que ella miraría a su padre y no vería más que una cuenta corriente con piernas, un obstáculo entre ella y un montón de dinero. La mujer detrás del cristal contó el dinero rápido y luego me empujó un pequeño recibo. No tenía nombre, solo un número de expediente. Puede consultar el estado en línea en 2 días, dijo con voz monótona. Eso fue todo. Ninguna pregunta. Salí de ese edificio y volví al sol brillante de Georgia sintiendo como si acabara de cerrar un trato con el diablo. Había entregado un trozo de la confianza rota de mi familia a cambio de un hecho frío y duro. Ya no había vuelta atrás. La verdad estaba en un tubo de ensayo, y en 48 horas tendría un nombre. Mientras yo estaba en el laboratorio, Dickens se puso a trabajar. Le había llamado a Chloe esa misma mañana, diciéndole que tenía una cita con el cardiólogo, una pequeña mentira blanca para crear una ventana de oportunidad. Ella sonó excesivamente preocupada por teléfono, instándome a decirle exactamente lo que dijera el médico. Prometí que le llamaría justo después. En cuanto salí de mi entrada, di la vuelta a la manzana y aparqué donde podía ver mi casa. 5 minutos después, la camioneta de Dickens apareció. No aparcó en la entrada, sino a una manzana de distancia. Salió llevando una sencilla bolsa de lona negra y fue a mi puerta trasera como si fuera un vecino a pedir una herramienta. Estuvo dentro un poco más de 1 hora. Pareció una eternidad. Me senté en mi coche observando las manecillas del reloj del salpicadero moverse lentamente. Cada coche que pasaba me hacía sobresaltar, pensando que podrían ser Chloe y Trevor haciendo una visita sorpresa, pero la calle permanecía en silencio. Cuando Dickens finalmente apareció, me hizo un sutil gesto con la cabeza mientras volvía a su camioneta. Esperé otros 20 minutos antes de volver a casa. Al entrar, todo parecía exactamente igual. No había taladros, ni marcas, ni señales de que se hubieran hecho trabajos. Era como si nunca hubiera estado allí. Me llamó 1 hora más tarde. Está hecho, dijo, su voz de negocios. La sala está cubierta por el detector de humo encima de la chimenea. Tiene vista de 360 grados. La cocina está cubierta por el cargador USB enchufado en la toma cerca de la mesa. Ambos se activan por voz y graban en alta definición. La transmisión es en directo. Te he enviado los datos de acceso a una aplicación segura en tu teléfono. No la mires cuando estés en casa. Sus teléfonos podrían rastrear tu actividad de Wi-Fi. Míralo solo cuando estés fuera. Más tarde ese día le dije a Chloe que iba a la ferretería. Me senté en el coche en el aparcamiento, las manos temblando un poco mientras abría la app que Dickens había instalado para mí. De repente, la pantalla de mi teléfono mostró mi propia cocina. La imagen era perfectamente nítida. Podía ver el salero y el pimentero sobre la mesa, el paño colgando de la puerta del horno. Era surrealista. Mi hogar, un lugar de recuerdos y consuelo, era ahora un puesto de vigilancia,
una trampa. Sentí un pinchazo de culpa al mirar la habitación vacía. Se sentía como una violación, una traición a la misma idea de familia. Pero entonces recordé el polvo blanco cayendo en la sopa. Recordé la mirada fría y calculada en sus ojos. Y la culpa desapareció, sustituida por una resolución sombría. Esto ya no era solo una casa. Era un puesto de escucha. Y iba a quedarme escuchando hasta tener todos y cada uno de sus secretos. La caza había comenzado oficialmente. Los 2 días siguientes fueron una clase magistral de engaño. Me movía por mi propia casa como un fantasma en una obra, fingiendo ser un personaje. Ya no lo era. Un padre amoroso, un viejo confiado. Cada llamada de Chloe era una actuación. Hacía sonar mi voz un poco más débil, un poco más cansada que el día anterior. Sí, cariño. El médico dijo, mi corazón tiene un poco de arritmia. No es nada de qué preocuparse. Solo necesito tomarlo con calma. Ella y Trevor vinieron las 2 tardes, trayendo cena y sofocándome con una preocupación empalagosa que me ponía la piel de gallina. Preguntaban por mi salud, por mis finanzas, por si había pensado en actualizar el testamento. Respondía con réplicas vagas y evasivas, todo el rato viéndolos a través de los ojos invisibles de las cámaras. Los veía luego en mi teléfono, sentado en mi coche en un aparcamiento desierto. Veía cómo me sonreían y luego intercambiaban miradas frías y frustradas entre ellos cuando les daba la espalda. Oía sus discusiones susurradas en mi cocina cuando creían que me había acostado. No está funcionando, susurraba Trevor, su voz un siseo venenoso. Él sigue ahí como si no pasara nada. ¿Usaste suficiente? Claro que la usé, replicó Chloe, con voz cortante y a la defensiva. Usé exactamente lo que me dijiste. Quizás solo hace falta tiempo. Trevor soltó una risa corta y desagradable, sin nada de humor. ¿Tiempo? ¿Chloe? No tenemos tiempo. ¿Tienes idea del tipo de gente con la que trato? No son compañías de tarjetas que te mandan una carta desagradable. Estos mandan a gente a tu puerta con bates de béisbol. ¿De qué hablas? Preguntó Chloe, girándose del fregadero, su cara mezclada entre confusión y miedo. Trevor dejó de pasearse y se pasó la mano por su cabello perfectamente peinado. Parecía un animal acorralado. La oportunidad de inversión, dijo, su voz bajando. No era una inversión. Era una apuesta. Una serie de apuestas. Creía que tenía algo seguro, Chloe. Un sistema. Pero perdí. Perdí en grande. ¿Cuánto? Susurró Chloe, su voz temblando. Lo suficiente como para que me dieran 30 días para pagar o van a empezar a romper cosas. Empezando por mis piernas y terminando contigo. Chloe se tambaleó como si la hubieran golpeado, llevándose la mano a la boca. Dios mío, Trevor, ¿cómo pudiste? ¿Cuánto es? ¿$200,000? Dijo, el número cayendo en la cocina silenciosa como una bomba. Chloe se desplomó en una silla en la mesa, su rostro blanco como una sábana. No tenemos esa clase de dinero, sollozó. Mis ahorros se han ido. Tu negocio está fallando. No tenemos nada. Lo sé, no lo tenemos, dijo Trevor, su voz ahora peligrosamente calmada. Pero tu padre sí lo tiene, o al menos su casa lo tiene. Por eso tuve que hacerlo. ¿Hacer qué? Preguntó Chloe, mirándole, los ojos llenos de pavor. Necesitaba un pago inicial para asegurar el préstamo, explicó Trevor. Saqué un préstamo duro, un préstamo puente. Les dije que estaba gestionando la herencia de tu padre, pero necesitaban su firma y él no la daba. Así que se la di. ¿Forjaste su firma? Balbuceó Chloe, incrédula. Eso es un delito. Trevor se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Su rostro era una máscara de sinceridad desesperada. Era la única manera, cariño. Te estaba protegiendo. Protegiéndonos. Solo tenemos que pagar antes de que pasen los 30 días. Y la única forma de hacerlo es acceder al valor de esta casa. La única forma de hacerlo es si él se ha ido. La palabra fea quedó suspendida en el aire entre ellos. Chloe empezó a llorar con más fuerza, apartando las manos.
Esto es una locura. Es una pesadilla. No puedo hacer esto, Trevor. No puedo matar a mi propio padre. No debía ser así. Escúchame, dijo Trevor, endureciendo la voz otra vez. Ya no estamos en el punto del no puedo. Estamos dentro de esto los dos. Eres cómplice. Pusiste el polvo en su sopa. Solo tenemos que seguir. Le daremos otra semana. Si no pasa nada, pasamos al plan B. ¿Cuál es el plan B? Susurró Chloe. No quieres saberlo, dijo él poniéndose en pie. Reza para que no tengamos que usarlo. Deacon cerró la tapa del portátil. La oscuridad repentina en el taller fue un alivio. Nos quedamos allí en silencio, con las terribles palabras de la grabación resonando en los oídos. Había pensado que trataba con simple codicia. Pero esto era algo mucho más oscuro. Era una red de mentiras, engaños y desesperación que había crecido hasta convertirse en un monstruo. Y ese monstruo ahora vivía en mi casa intentando devorarme. Miré a Deacon y él me miró. La tristeza de mi corazón se había consumido por completo, dejando algo frío, duro e inquebrantable. Esto ya no era solo salvar mi vida. Era salvar la casa que había construido con mi mujer, ladrillo a ladrillo. Era proteger el legado de una buena mujer de la basura de las decisiones de su propia hija. El juego acababa de escalar, y supe con una certeza escalofriante que tendría que estar dispuesto a destruir a mi propia hija para ganarlo. Deacon conocía a una abogada. No la describió como amable ni compasiva. La única palabra que usó fue eficaz. Se llamaba Amani Carter, y su despacho estaba en el 30º piso de un reluciente rascacielos de cristal y acero en Midtown, Atlanta. La vista desde su sala de espera abarcaba toda la ciudad, un panorama de poder y ambición. La sala era un estudio de elegancia minimalista, tonos gris frío, cromo pulido y una sola pieza impresionante de arte moderno en la pared. Era un espacio diseñado para comunicar éxito e intimidar. Cuando una mujer abrió la puerta y dijo mi nombre, esperaba a alguien mayor. La señora Emani Carter era una mujer negra de aspecto agudo e inteligente que no podía tener mucho más de 40 años. Llevaba un traje azul oscuro perfectamente entallado y el pelo cortado en una melena severa pero elegante. No sonrió. Simplemente me miró con unos ojos tan brillantes y duros como la obsidiana. Señor Hayes, por favor, pase, dijo, con una voz tan nítida y fría como la decoración. Su despacho era aún más impresionante. Toda una pared era una ventana del suelo al techo que ofrecía una vista espectacular de la ciudad. Su mesa era una gran losa de mármol negro, completamente despejada salvo por un portátil y una única carpeta. No me preguntó si quería café o agua. Simplemente se sentó detrás de su escritorio, señaló la silla frente a ella y dijo: Deacon Jones me dice que tiene un asunto familiar serio. Me senté, sintiéndome por primera vez como un hombre de 72 años en un mundo que ya no le pertenecía. Pero entonces miré la carpeta sobre su mesa y recordé por qué estaba allí. Tomé una respiración profunda y la sensación de intimidación fue sustituida por el peso frío y duro de mi propósito. Señora Carter, empecé, con la voz firme. Estoy aquí porque mi hija y mi yerno están intentando asesinarme. Dije las palabras con claridad, sin emoción. Vi un destello en sus ojos, no era sorpresa, sino un enfoque que se afilaba. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Continúe, dijo. Durante los siguientes 20 minutos expuse toda la historia. Fui metódico y preciso. Era un constructor presentando el caso para una nueva obra. Empecé por los cimientos, el incidente de la sopa. Pasé a las estructuras de soporte, mis sospechas, el comportamiento extraño de Chloe y Trevor. Luego presenté la prueba física. Deslicé una carpeta por el pulido escritorio. Dentro había una copia del informe del laboratorio. Ella lo leyó despacio, con expresión inescrutable. Sus ojos recorrieron la jerga técnica y el resumen final. Cuando terminó, alzó la vista hacia mí. Es convincente, dijo con voz neutra. Pero es circunstancial. Su hija podría alegar que estaba añadiendo un suplemento de salud, que la dosis fue un accidente. Podrían pintarlo como a un anciano confundido.
Esperaba esto. Fue entonces cuando presenté la última pieza de mi caso. Saqué de mi bolsillo una pequeña memoria USB y la coloqué sobre la mesa junto a la carpeta. Mi esposa Diane, que en paz descanse, llevaba todo nuestro papeleo y nuestras finanzas, dije, con la voz suavizándose por primera vez. Siempre me decía, Julius, tienes que leer la letra pequeña. Tienes que escuchar lo que la gente dice cuando cree que nadie la escucha. Nunca lo entendí del todo hasta ahora. En esta unidad hay una grabación de audio de mi cocina de hace 2 noches. En ella, mi yerno Trevor confiesa que tiene una deuda de $200,000 con gente peligrosa. Confiesa haber falsificado mi firma en un documento de préstamo usando mi casa como garantía. Y ambos hablan de su plan para acelerar mi muerte y así poder pagar esa deuda. La máscara de desapego profesional de la señora Carter por fin se resquebrajó. Por primera vez vi un destello de emoción cruda en sus ojos, una mirada de frío interés depredador. Cogió la memoria USB. Hizo bien en grabar esto, señor Hayes, dijo. Muy bien. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad allá abajo. Han hecho algo más que planear hacerle daño. Han cometido fraude. Eso nos da palanca. Gente como su yerno, son arrogantes. Creen que son los más listos de la sala. Construyen su vida sobre cimientos de mentiras y piensan que las paredes nunca se caerán. Se giró para mirarme. Nuestro trabajo, dijo, con una leve sonrisa sombría, es ser la bola de demolición. Esto no va a ser una simple defensa legal, señor Hayes. No vamos a esperar a que hagan otro movimiento. Vamos a lanzar un ataque preventivo. Los atacaremos en el frente financiero y en el legal. Desmantelaremos sus vidas de tal manera que, cuando terminemos, no les quede nada. Miré a aquella mujer afilada, brillante y despiadada, y supe que Dicken tenía razón. Era exactamente lo que necesitaba. No era solo una abogada. Era un arma, y yo estaba listo para apuntarla y apretar el gatillo. Volvió a su mesa y se sentó, con movimientos precisos y económicos. Me miró sin simpatía, pero con la intensidad enfocada de una ajedrecista estudiando el tablero. Señor Hayes, comenzó, su voz cortando el silencio del despacho. El enfoque convencional aquí sería ir a la policía. Presentaríamos una denuncia. Investigarían. Sería lento, desordenado y, dada su relación con los autores, el resultado sería incierto. Lo retratarían como a un anciano rencoroso. Se convertiría en un drama familiar para el público. No vamos a hacer eso. No vamos a jugar a la defensa. Vamos a lanzar un ataque en 3 frentes diseñado para neutralizarlos por completo antes de que siquiera se den cuenta de que están bajo fuego. Levantó un dedo. El primer frente es psicológico. Ahora mismo creen que controlan la situación. Piensan que usted es débil y no se entera. Vamos a alimentar esa creencia. A partir de mañana, usted va a enfermar. No de verdad, por supuesto, pero empezará a mostrar síntomas. Estará cansado. Mencionará mareos. Tenemos un médico de confianza en nómina que con gusto le diagnosticará una arritmia severa. Usted se convertirá en el anciano frágil que ellos quieren que sea. Dejará que su hija lo cuide. Se volverá dependiente de ella. Este es el cebo. Les hará sentirse confiados y seguros, y la gente confiada, señor Hayes, se vuelve muy, muy descuidada. Levantó un segundo dedo. Mientras estén ocupados haciendo de enfermeros de un hombre al que en realidad intentan matar, lanzaremos el segundo ataque, el financiero. Aquí es donde cortamos la cabeza de la serpiente. Usando un poder notarial que me otorgará hoy, tomaré 3 acciones inmediatas. Primero, congelaré todas y cada una de las cuentas bancarias conjuntas que comparte con su hija. El flujo de dinero se detiene hoy. Segundo, contactaré con el prestamista de dinero duro al que su yerno estafó. No amenazaremos con demandar. Simplemente les presentaremos una prueba indiscutible de que la firma en su documento de préstamo es una falsificación. Este tipo de prestamistas no se caracteriza por la paciencia ni la amabilidad. Desatarán su propio proceso de cobro sobre él, un proceso mucho más aterrador que una carta de un abogado. Se encontrará en un mundo de problemas que no tiene nada que ver con nosotros. Y tercero,
dijo, inclinándose hacia adelante, con los ojos brillando, retiraremos el premio de la mesa por completo. Transferiremos de inmediato la escritura de su casa a un fideicomiso irrevocable a su nombre, con un fideicomisario de su elección. En pocas palabras, señor Hayes, haremos que su casa sea legalmente intocable. No podrán heredarla. No podrán obligarle a venderla. No podrán tocarla. Dejará de formar parte de la ecuación. Estarán intentando matarlo por un activo que jamás podrán poseer. Levantó un tercer dedo. El último frente es el jaque mate. Cuando su mundo financiero esté en caos, cuando los acreedores de Trevor lo persigan, cuando estén acorralados y desesperados, entonces convocará una última reunión familiar. Les dirá que quiere finalizar su testamento y firmar el poder notarial. Vendrán a su casa esperando que se les entreguen las llaves del reino. Yo estaré allí esperándolos y les presentaremos una elección. Opción A. Firman un documento legalmente vinculante renunciando a cualquier reclamación sobre su patrimonio, presente y futuro, y se marchan con nada más que la ropa puesta. U opción B. Entrego personalmente todo nuestro expediente, el informe del laboratorio, las grabaciones de audio, las pruebas del fraude, a la fiscalía, y haré una llamada anónima a los usureros a los que su yerno tanto teme para decirles exactamente dónde está y que no tiene forma de pagarles jamás. Se recostó en la silla. Será su elección, señor Hayes. Una vida tranquila en la pobreza o la aniquilación total y absoluta. Me quedé allí atónito. La pura audacia y la dureza del plan me dejaron sin aliento. Era una estrategia de guerra total. No se trataba solo de detenerlos. Se trataba de borrarlos. Miré a aquella mujer brillante y vi no solo a una abogada, sino a una general. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí un destello de algo que creía perdido para siempre. Sentí la esperanza de la victoria. Empecemos, dije, con la voz clara y firme. A la mañana siguiente me desperté y, por primera vez en mi vida, tuve que enseñarme a ser débil. Iba contra todos los instintos de mi cuerpo. Yo era un hombre que había cargado madera, subido andamios y dirigido cuadrillas. Ahora tenía que convertirme en un anciano frágil al borde del colapso. Era el papel más importante que interpretaría jamás. Empecé saltándome el café de la mañana. Me dejé sentir el embotado dolor de la abstinencia de cafeína. Caminé por la casa despacio, metiendo deliberadamente un leve arrastre en mi paso. Luego, alrededor de las 10, levanté el teléfono para llamar a Chloe. Tomé unas respiraciones cortas antes de marcar, haciendo que mi voz sonara aireada y tensa. Contestó al segundo tono. «Papi», dijo, con voz brillante. «Justo iba a llamarte». Solté un suave gemido antes de hablar. «Chloe, cariño», dije, mi voz una débil imitación de la de siempre. «He pasado una noche muy mala. No he dormido bien». La línea quedó en silencio un momento, luego su voz volvió, cargada de una súbita y ansiosa preocupación. «Oh, no, ¿qué pasa? Suenas fatal». «Me siento tan débil», dije, dejando que la voz se apagara. «Y mi corazón lleva toda la mañana con un aleteo raro». Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. «Papi, tienes que ver a un médico de inmediato», dijo con firmeza. «No puedes ignorar algo así. Voy para allá». «No, no», dije, fingiendo reticencia. «No quiero ser una molestia. Ya pedí cita. El doctor Evans me recomendó a un especialista, un doctor Alistair Finch. Voy hacia allá ahora». Esta era una parte crucial del plan de la señora Carter. El doctor Finch era un cardiólogo semi-retirado, amigo de su padre, que le debía un favor. Era nuestro as bajo la manga. La consulta del médico era tranquila y profesional. El doctor Finch, un hombre de aspecto amable, con canas y trato gentil, me sometió a una serie de pruebas. Me tumbé en la camilla mientras el gel frío de la sonda del ecógrafo se extendía por mi pecho y el pitido rítmico del electrocardiograma llenaba la sala. Todo se sentía tan real que por un momento casi creí que estaba enfermo. Tras las pruebas, el doctor Finch me hizo sentar en su despacho. Acercó su silla a la mía y me miró con expresión grave. «Julius», dijo, con profesional simpatía. «Las pruebas muestran una arritmia cardíaca significativa.
Tu corazón no está latiendo correctamente. Es una condición seria y necesitamos monitorizarla muy de cerca. Quiero que evites cualquier forma de estrés. Debes descansar y no deberías estar solo. Asentí, fingiendo absorber la pesada noticia. Salí de su consulta con un puñado de recetas de pastillas placebo y un diagnóstico que valía más que el oro. En cuanto estuve en el coche, llamé a Chloe. Esta vez la voz me temblaba de verdad, una actuación alimentada por una furia fría. «Cariño», dije, con la voz quebrada. «Acabo de salir del médico. Es mi corazón. No es bueno. Dijo que es una arritmia severa. Dijo que tengo que estar monitorizado». La falsa simpatía que salió por el teléfono casi me asfixió. «Ay, mi pobre papi. No te preocupes por nada. Trevor y yo iremos enseguida. Nos encargaremos de todo. No tendrás que mover un dedo». Colgué y miré el tráfico de Atlanta. La trampa estaba preparada. El anzuelo, mordido. Ahora solo tenía que quedarme quieto y esperar a que los depredadores entrasen en la jaula. Era hora de ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Cayeron sobre mi casa como un par de buitres bien vestidos. Chloe llegó primero, cargada con bolsas de la compra repletas de alimentos saludables que jamás comería y una cara llena de preocupación teatral. Trevor llegó poco después con un maletín y un traje sombrío, como si ya asistiera a mi funeral. Se hicieron cargo de inmediato. Mi hogar silencioso se llenó de su energía bulliciosa, de susurros y de su atención asfixiante. Chloe insistía en prepararme té de manzanilla y un caldo de verduras insípido. Se sentaba junto a mi sillón, me tocaba la frente buscando fiebre, mullía mis almohadas y me hablaba con ese tono lento y condescendiente que se usa con un niño pequeño. «Ay, papi, te ves tan pálido», decía, con la voz rebosando falsa simpatía. «Solo necesitas descansar. Déjanos a nosotros todo». Mientras tanto, Trevor se nombró a sí mismo administrador de mis asuntos. Se sentaba en mi mesa de cocina con montones de mi correo, clasificando facturas y extractos bancarios. «No se preocupe por nada de esto, Julius», decía, dándome una palmada tranquilizadora en el hombro. «El estrés no es bueno para su corazón. Me aseguraré de que todo se pague a tiempo. Usted concéntrese en mejorar». Eran un equipo perfecto, una máquina bien engrasada de engaño. Y mientras representaban ese elaborado teatro de familia amorosa, las diminutas lentes ocultas de las cámaras registraban cada movimiento. El detector de humo del salón, el cargador USB de la cocina. Eran testigos silenciosos e imparciales de aquella grotesca representación. Yo los observaba y hacía mi parte. Era el padre frágil y agradecido. Le daba las gracias a Chloe por la sopa horrible. Asentía débilmente mientras Trevor me explicaba cómo reorganizaba mis archivos financieros. Suspiraba y les decía lo bendecido que era por tenerlos, que no sabía qué haría sin ellos. Y con cada palabra de elogio que les ofrecía, veía cómo su confianza crecía. Creían que me tenían. Pensaban que su plan funcionaba a la perfección. Sus sonrisas se volvían un poco más genuinas, sus caricias un poco menos forzadas. Se estaban acomodando en sus papeles de futuros herederos. Lo peor era escucharlos cuando creían que estaba dormido. Yo me quedaba en mi butaca fingiendo cabecear y los oía susurrar en la cocina. El micrófono de la cámara lo captaba todo. «Hoy se le ve más débil», decía Chloe, con una nota de esperanza en la voz. El doctor Finch tenía razón. «Está progresando». «Bien», respondía Trevor en voz baja y urgente. «Tenemos que empezar a hablar de conseguir el poder notarial. Necesitamos poder tomar decisiones por el cuando no pueda. Lo sacaremos mañana. Diremos que es para protegerlo del estrés. Aceptará. Confía en nosotros». Escuchar esas palabras mientras fingía dormir fue una forma de tortura que no le desearía a mi peor enemigo. Tenía que controlar la respiración, mantener la expresión serena, mientras cada músculo quería saltar y gritar. Pero me mantuve firme. Yo era el cebo en mi propia trampa, y el cebo debe permanecer perfectamente inmóvil. Ellos daban vueltas cada vez más cerca, su codicia cegándolos ante las mandíbulas de acero a punto de cerrarse sobre ellos. Ya no luchaba solo por mi vida. Luchaba por la verdad.
y los dejaría enterrarme con su falsa bondad hasta que llegara el momento de salir de la tumba que me habían cavado y arrastrarlos dentro. Mientras representaba el papel del inválido indefenso en mi salón, se gestaba otra tormenta. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi mente estaba en un rascacielos, 30 pisos por encima de la ciudad, con la señora Amani Carter. Mientras Chloe ajustaba por 10ª vez la manta sobre mis piernas, su contacto una parodia grotesca de afecto, me imaginaba a la señora Carter al teléfono, su voz una hoja de acero pulido y frío. Sabía lo que estaba haciendo. Había firmado el poder notarial en su despacho el día anterior, con la mano firme. Era la llave que abría todo su arsenal. El primer disparo se hizo a las 10 de la mañana. Mientras Trevor estaba en mi cocina, explicándole en voz alta a Chloe cómo iba a consolidar mis cuentas desordenadas, me imaginé a la señora Carter hablando con el director de mi banco. Era el banco que había usado durante 50 años. La cuenta conjunta que compartía con Chloe se suponía que era para emergencias, una red de seguridad para mi hija. Ahora se había convertido en un arma apuntada a mi cabeza. La señora Carter habría sido educada pero inamovible, invocando la autoridad legal del documento que firmé. Y así, con unas pocas pulsaciones en un ordenador, la red de seguridad desapareció. El acceso de Chloe quedó cortado. El flujo de dinero de mi vida a la suya quedó cortado tan limpio como la incisión de un cirujano. El segundo disparo se hizo justo después de comer. Mientras Chloe me leía una revista en voz alta, su voz un zumbido monótono, Trevor estaba al teléfono en la otra habitación discutiendo con alguien por un pago atrasado. Él aún no lo sabía, pero sus problemas no habían hecho más que empezar. Me imaginé a la señora Carter redactando una carta. No sería una carta airada. Sería fría, factual y aterradora. Iría dirigida al departamento legal del prestamista de dinero duro. Diría, simplemente, que el préstamo emitido al señor Trevor Grant contra la propiedad de Julius Hayes se aseguró con una firma fraudulenta. Adjuntaría la declaración jurada de un perito caligráfico y una copia de la firma de mi licencia de conducir del registro. No les amenazaría con demandar. No hacía falta. Simplemente les estaba entregando una mecha encendida para que la arrojaran. La brutal maquinaria de cobros de la propia compañía ahora se volvería contra Trevor con saña. Los lobos que él había invitado a mi puerta ahora arañarían la suya. La jugada final, el jaque mate, fue la más elegante y la más profunda. Ocurrió mientras fingía dormir en mi butaca. Visualizaba a la señora Carter en una sala de junta silenciosa con una asistente legal revisando escrituras de propiedad y registros. Estaba realizando una especie de magia legal. Tomaba mi hogar, la casa que había construido con mis propias manos, el lugar donde crié a mi hija y amé a mi esposa, y la sacaba de mi nombre. La colocaba en una fortaleza, una entidad legal llamada Fideicomiso Irrevocable Diane Hayes. Ya no era solo una casa. Era un monumento a la memoria de mi esposa. Y, con la firma de un bolígrafo, se volvió jurídicamente intocable. No podía legarse. No podían embargarla los acreedores. No podía firmarla un anciano confundido. Estaba a salvo para siempre. Sentado allí, fingiendo dormir y escuchando a mi hija y a su marido tramar mi muerte en mi propia cocina, sentí que una profunda paz me invadía. Vivían en una casa que ya no era mía para entregar. Intentaban robar de una cuenta que ya estaba vacía. Peleaban una guerra que ya habían perdido. Las paredes de la trampa eran invisibles, pero se cerraban con cada minuto que pasaba. Ellos aún no podían verlas. Tras una semana de mi interpretación digna de premio como hombre moribundo, era hora del acto final. Pasé los últimos días debilitándome progresivamente. Necesitaba ayuda para levantarme de la silla. A veces olvidaba lo que estaba diciendo a mitad de frase. Era la imagen perfecta de un hombre desvaneciéndose. El nudo financiero llevaba días apretándose alrededor de Trevor. Le había escuchado llamadas frenéticas y susurradas en las que su voz sonaba aguda y tensa. Sus acreedores lo acosaban. La tarjeta de crédito de Chloe fue rechazada en el supermercado, desatando en ella una rabia histérica. Estaban desesperados. El momento era el adecuado. Los llamé al salón, donde yo estaba arropado con una manta en mi butaca favorita. Mi voz era un susurro frágil. Chloe, Trevor,
dije, respirando con dificultad. He estado pensando mucho. Con mi salud así, creo que es hora de poner mis asuntos en orden. Necesito finalizar mi testamento, y creo que sería mejor firmarles a ustedes dos un poder notarial para que puedan encargarse de todo por mí. El cambio en la atmósfera fue inmediato, como si el sol rompiera entre las nubes. Las expresiones tensas se transformaron en miradas de triunfo puro y descarado. Se intercambiaron una ojeada rápida, tan cargada de codicia que rozaba lo obsceno. Por supuesto, papi, dijo Chloe, corriendo a mi lado y tomándome la mano. Lo que tú creas mejor. Estamos aquí para ti. Llegaron a la tarde siguiente, a las 3 en punto. Entraron no con la solemnidad de una familia ante una enfermedad, sino con la emoción apenas contenida de quienes vienen a cobrar un premio de lotería. Trevor llevaba un traje nuevo e impecable y Chloe el cabello recién arreglado. Parecían dirigirse a una celebración, no a una reunión legal seria. Traían un maletín de cuero elegante, que yo sabía contenía los documentos que ellos mismos habían preparado, listos para mi firma. Me encontraron en el salón, sentado en mi butaca, pero no estaba envuelto en una manta. Llevaba una camisa recién planchada y estaba erguido. Dickens estaba allí, de pie, en silencio, junto a la chimenea. —¿Qué hace él aquí? —preguntó Trevor, con sospecha en la voz. —Está aquí como testigo. —Dickens —dije, con la voz clara y firme por primera vez en una semana. Ambos me miraron, con un destello de confusión. El anciano frágil había desaparecido. Antes de que pudieran procesarlo, sonó el timbre. Dickens fue a abrir. Una mujer entró. Era la señora Amani Carter. Vestía un traje negro impecable y llevaba su propio maletín fino de cuero. Avanzó al salón con la zancada silenciosa y segura de una pantera entrando en una jaula. Observó la escena. Sus ojos inteligentes pasaron del rostro atónito de Trevor al confuso de Chloe. Sus sonrisas triunfales se evaporaron al instante, sustituidas por una máscara de pánico desconcertado. —¿Quién es usted? —balbuceó Chloe, mirándola a ella y luego a mí. —Es mi abogada, la señora Amani Carter —dije, con una autoridad que no habían escuchado en mucho tiempo. Creo que tiene unas cuantas cosas que tratar con ustedes antes de firmar ningún papel. El aire se volvió denso y pesado. La trampa acababa de cerrarse. Y por primera vez, Chloe y Trevor me miraron y no vieron a un anciano débil, ni a una víctima, sino al hombre que había construido esta casa con sus propias manos. Por fin comprendieron que ya no eran los cazadores. Eran la presa. Trevor fue el primero en recuperar la compostura. Infló el pecho y dio medio paso al frente, un intento débil de recuperar el control. —Mire, no sé quién es usted —dijo, intentando sonar intimidador—, pero esto es un asunto privado de familia, así que le sugiero que se marche. La señora Carter ni siquiera lo miró. Caminó con calma hasta la gran mesa de centro del salón. Dejó su maletín y lo abrió con 2 clics silenciosos. Se volvió un asunto familiar, Trevor —dijo, con voz peligrosamente suave—, cuando decidiste falsificar la firma de mi cliente. Y se volvió un asunto familiar, Chloe, cuando decidiste envenenar su sopa. Sacó un documento del maletín y lo colocó en el centro de la mesa. —Prueba A —dijo, cortando el silencio—. Un informe de laboratorio certificado de toxicología Atlantic. Identifica positivamente la sustancia encontrada en tu cubo de basura, Chloe, como una dosis concentrada de metiprol, un beta bloqueante capaz de inducir un paro cardíaco en un hombre de la edad y condición de tu padre. Chloe dejó escapar un sonido ahogado, su rostro se volvió ceniciento. Trevor miró el documento con la boca entreabierta. La señora Carter colocó un segundo papel. Prueba B. Copia de un contrato de préstamo de $200.000 con un prestamista de alto riesgo. Un acuerdo garantizado por esta casa y con una firma que un perito forense ha confirmado que es una falsificación. El rostro de Trevor pasó de pálido a blanco espectral. La mano de la señora Carter volvió al maletín por última vez. Prueba C. Extractos bancarios y resguardos de apuestas en línea que detallan más de $300.000 en pérdidas de juego a tu nombre, Trevor. Prueba del motivo de tu desesperación. Ambos quedaron mudos, clavados ante el montón de papeles que representaba la destrucción completa de sus vidas.
Pero la señora Carter no había terminado. Hizo una leve seña a Dicken. Dicken, dijo, simplemente. Cuando quieras. Dicken alzó un pequeño mando y pulsó un botón. La gran pantalla sobre la chimenea cobró vida. La imagen era nítida. Era mi cocina, y en la pantalla se vieron a sí mismos. Miraron en silencio, horrorizados, mientras el vídeo mostraba a Chloe vertiendo a escondidas el polvo blanco en mi sopa. Luego el vídeo saltó a unas noches después. Se vieron discutiendo en la misma cocina, sus voces llenando el salón con claridad cristalina. Oímos la voz paniqueada de Trevor diciendo, «Nos estamos quedando sin tiempo». Lo oímos confesar la enorme deuda con los usureros. Lo oímos admitir que falsificó mi firma. Y los oímos a ambos hablando del plan para matarme. Chloe miraba la pantalla, su propio rostro, una máscara de culpa, sus propias palabras, una confesión condenatoria. La fachada arrogante de Trevor se desmoronó por completo. Miraba de la televisión a mi cara, con los ojos abiertos de par en par por el terror puro de quien sabe que el juego ha terminado y lo ha perdido todo. El vídeo terminó, la pantalla se puso en negro, pero sus voces grabadas parecían seguir resonando en el silencio aplastante. Trevor rompió el silencio primero. Su negación salió como un grito agudo y desesperado. Fue idea de ella. Ella es la loca. Yo solo intentaba gestionar la situación para protegerlo. Señaló a Chloe con un dedo tembloroso, ella sollozaba deshecha en el suelo. Abrió la boca para gritar de nuevo, pero lo cortó el sonido de la puerta principal abriéndose. No se abrió con un chirrido, la empujaron con una firmeza segura que nos hizo girar a todos. Entraron dos hombres. No eran policías. Eran grandes y fornidos, vestidos con chándales caros que no ocultaban sus físicos. Desentonaban por completo en el salón cuidadosamente decorado por Diane. Se movieron con una calma inquietante, los ojos recorriendo la habitación hasta posarse en Trevor. El cambio en mi yerno fue instantáneo. La furia frenética desapareció, reemplazada por un terror primario absoluto. La sangre huyó de su rostro. Dio un paso atrás involuntario, golpeó una mesita y tintineó una lámpara. Sabía perfectamente quiénes eran. La sala quedó congelada en un segundo de silencio atónito. Entonces habló la señora Carter, tan tranquila como si comentara el tiempo. Trevor, parece que tus socios de negocios han venido a hablar de tu deuda pendiente. Cuando cometes fraude con el dinero de gente peligrosa, suelen interesarse personalmente por tu futuro financiero. Me pareció justo avisarles de que estarías aquí hoy. También les hice saber que el activo que les prometiste, la casa de mi cliente, nunca estuvo realmente sobre la mesa. Era una mentira construida sobre una falsificación. Imagino que estarán deseando discutir formas alternativas de pago. Los dos hombres comenzaron a avanzar hacia Trevor, con movimientos deliberados y pausados. Trevor empezó a suplicar, con la voz quebrada. «No, por favor. Puedo conseguir el dinero, lo juro. Denme una semana más. Solo necesito una semana más». Me miró, con ojos suplicantes. «Julius, díselo. Diles que puedo pagar». Yo lo miré con el rostro de piedra. No dije nada. Los hombres lo alcanzaron. No lo golpearon. No gritaron. Uno le tomó el brazo izquierdo y el otro el derecho, con agarres de hierro. Giraron y empezaron a arrastrarlo hacia la puerta abierta. Sus protestas se convirtieron en gemidos patéticos de terror mientras lo sacaban de la casa a la luz de la tarde. La puerta se cerró con un clic a sus espaldas, dejando un silencio súbito y chocante. Trevor se había ido. La justicia no vino de un juez ni de un jurado. Vino del mundo de violencia y desesperación que él eligió abrazar. Y fue rápida. Y fue brutal. Chloe firmó los papeles. Le temblaba tanto la mano que apenas podía sostener el bolígrafo. Tomó el billete de autobús y el sobre con $1000. No me miró. Simplemente salió por la puerta principal y fuera de mi vida. No he sabido de ella desde entonces. Han pasado unos meses. Dicken y yo estamos sentados en mi porche trasero viendo cómo el atardecer pinta el cielo de naranjas y morados. No decimos mucho. No hace falta. El silencio entre nosotros vuelve a ser cómodo. Dentro,
oigo la charla feliz de mi nieta Maya. Obtener su custodia es un proceso lento, pero por ahora está aquí. Está a salvo y está querida. Más tarde estoy en la cocina, de pie frente a los fogones. Maya está en un taburete a mi lado, removiendo con cuidado la olla. Le estoy enseñando a preparar el gumbo de su abuela como se debe. El aire no huele al silencio de la traición, sino a especias y a la risa de una niña. Mi victoria no se sintió como una victoria al principio. Se sintió como el funeral de la hija que creí tener. Pero ahora, de pie aquí con esta pequeña, mi verdadero legado, sé que no destruí a mi familia. Salvé lo que quedaba de ella. Y esta paz, ganada con tanto esfuerzo, es lo más valioso que he construido jamás. Todo este calvario me enseñó una lección dolorosa pero poderosa. Durante años creí que ser padre significaba simplemente proveer para tu familia. Aprendí que la verdadera fortaleza no es solo dar. Es proteger lo que tú y los tuyos habéis construido. A veces las mayores traiciones vienen de los más cercanos. Y nunca debes subestimar la resolución silenciosa de quien no tiene nada que perder y todo que proteger. Descubrí que la verdadera familia no la define la sangre, sino el respeto, la lealtad y el amor. Y tienes derecho a defender esa familia, incluso si significa protegerla de los tuyos. Dímelo en los comentarios. ¿Crees que proteger tu paz a veces exige tomar las decisiones más difíciles?